Desde semanodolp.com queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro, Arsis, Rayola y Wiglot. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición, a la parte que a mí me corresponde, relacionada con la productividad en la gestión de clientes. En este caso, ya sabéis, estamos en esta semana WP, esta semana especial de primer aniversario, que estamos celebrando, pues con la participación un poquito de todos para hacer un programa lo más completo posible. Y en este caso a mí me ha tocado, o yo he elegido más que nada, hablar sobre productividad, pero en la parte un poco más del día a día y en la parte, como decimos, de la gestión de clientes. Vamos a hablar de qué tiene que ver la productividad en la gestión de clientes con nuestro negocio, con las fases de la producción, con las fases de la comunicación y al final con la consecución de unos objetivos en concreto que tienen que ver con mejorar el rendimiento de nuestro trabajo, mejorar la calidad, mejorar la atención al cliente y en definitiva, pues todos los puntos que pueden estar relacionados con el éxito en lo que estemos haciendo, ¿no? En este caso nos vamos a centrar sobre todo en proyectos web, vamos a centrarnos un poco en el tema que yo un poquito más manejo o en el que me siento un poco más cómodo, pero si habéis llegado a este vídeo buscando simplemente productividad con clientes y vuestro negocio, vuestra área de productividad es otra diferente, yo creo que también es interesante porque hay muchos consejos que se pueden utilizar y se pueden aplicar a otro tipo de negocios, a otro tipo de profesiones. Si no lo sabéis, en cualquier caso me presento, mi nombre es Fernán Díez, soy un desarrollador, diseñador, implementador, un poquito de todo relacionado con WordPress, especializado con WordPress. A mí lo que me encanta es el diseño web, lo que me encanta también es el marketing online y trabajo precisamente en eso. Actualmente soy coordinador de proyectos web en la empresa Frikitech. Nos dedicamos a hacer trabajos relacionados con el mundo web y relacionados con el marketing para clientes, principalmente pymes, y el objetivo es conseguir que nuestros clientes vendan más y vendan mejor. Así que cuanto mejor lo hagamos nosotros en la parte digital, pues les estamos ayudando un poco también en su negocio. Como os digo, coordino los proyectos con todo el equipo de trabajo, así que estoy acostumbrado a poder ver un poquito diferentes fases de un proyecto, desde la propia creación, planteamiento, comunicación con el cliente, toma de requerimientos, propuesta, un poco a seguir la hoja de ruta de los proyectos, pero también la parte final, ¿no? La parte en la cual, una vez que has desarrollado un proyecto web, pues tienes que ver un poco cómo tracciona, qué es lo que está pasando con los usuarios que están entrando en la web, cómo podemos ayudar al cliente en campañas de marketing a poder vender más o a poder vender un producto en concreto o a poder vender un poquito mejor o a reforzar su marca. Y la verdad es que es bastante apasionante porque te da un punto de vista muy general de todas las fases en un negocio digital al final. También me podéis conocer por mi podcast WordPress Diario, que ahora mismo está en pausa, ya seguramente muchos de vosotros lo sabréis, espero retomarlo muy brevemente, pero en cualquier caso tenéis ahí 450 episodios nada más y nada menos grabados, hablando de WordPress, hablando de marketing, hablando de todo lo que tiene que ver con los entornos digitales en los que nos movemos. Podéis buscarlo simplemente a través de WordPress Diario en vuestro podcatcher favorito. Y si queréis saber un poquito más de mí, también me podéis encontrar en Twitter. Mi usuario es @fernan. Cuando abordaba un poco la preparación de este tema en concreto, de esta productividad relacionada con clientes, he querido ir un poco a la definición en origen de productividad y me encuentro en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dos definiciones en concreto. Por un lado, y esto nos va a dar luego mucho sentido a lo que vamos a seguir continuando en el discurso o en el tema que estamos preparando. Por un lado, hablamos de capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada y equipo industrial. En este caso, fijaos que hablamos de unidad de trabajo, hablamos de una persona en concreto, de un grupo en concreto, hablamos de equipos, hablamos de, individualizar cada uno de los elementos para poder, de algún modo, analizarlo en concreto y ver si estamos ante un hecho productivo o no. Hay otra segunda definición más relacionada con lo económico, que en este caso habla de la relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etcétera, etcétera. Aquí me ha resultado muy llamativa la parte de energía. Cuando hablamos de energía, en este caso, en el tema económico, en el tema de producción, nos referimos al combustible, al motor, a lo que produce un poco que la maquinaria empiece a funcionar. Pero fijaos también que al final nos puede servir mucho de guía para darnos cuenta de que si somos productivos
nuestra energía va a ser mucho mejor, vamos a poder canalizarla mejor, vamos a poder aplicar la energía del día a día, el esfuerzo que hacemos trabajando cada día en aquello que realmente es más importante, en aquello que mejora la calidad de nuestro servicio, en aquello que nos hace ser más rentables, dependiendo del objetivo que queramos conseguir. Y hablando de objetivos, es importante en este caso tener en cuenta cuál puede ser uno de los objetivos que nos estamos marcando en cuanto a la productividad. En este caso, ¿qué es importante para la productividad? Pues yo creo que hay varios puntos a tener en cuenta y vienen un poco de la definición que hemos escuchado en este último momento. Por un lado, creo que es importante la productividad en la gestión con clientes y en general porque nos permite ahorrar tiempo. El tiempo es dinero y en este caso no tiene más vuelta de hoja. Cuanto más tiempo ahorremos, más podremos hacer otras cosas o las podremos hacer mejor. También ahorra costes porque, en efecto, cuanto más se alarga un proyecto, cuanto más se alarga una tarea, más coste estamos repercutiendo en la misma. Más mano de obra, más horas de trabajo, en definitiva, más esfuerzo a realizar. Y en relación con el esfuerzo, también ahorramos energía en este caso. Si nos dedicamos un día entero a finalizar una tarea, porque no estamos siendo lo verdaderamente productivos que deberíamos, estamos consumiendo mucha energía y es lógico y normal pensar que estemos más cansados tanto mental como físicamente. En definitiva, lo que vamos a conseguir y uno de los objetivos que buscamos es la rentabilidad económica, rentabilidad del tiempo, rentabilidad de nuestra energía y esto va a hacer que podamos llegar a los objetivos que estamos buscando. Objetivos de más facturación, más clientes, mejor trabajo, más calidad en los productos entregados, es decir, cada uno tiene que ver por qué está aplicando la productividad en sus tareas y también debe interiorizarlo como algo en el día a día y en cada una de las tareas que estemos realizando. Esto es algo interesante y a tener en cuenta. Aquí estamos hablando principalmente de la productividad personal con la productividad con clientes. Es decir, nos vamos a centrar ya un poquito más en la parte de productividad con clientes. ¿Por qué? Porque es algo especial. Muchas veces cuando hablamos de productividad estamos hablando de voy a ser más productivo, voy a hacer mejor las cosas, voy a tardar menos, no voy a hacer tareas repetitivas, voy a intentar documentar todo para que luego me cueste hacer menos el mismo trabajo, voy a buscar la solución más efectiva, pero cuando hablamos de productividad con clientes, que es el tema que nos ocupa, no solamente depende de lo que nosotros estamos haciendo, depende también de la otra parte, de lo que pasa en el otro lado, de lo que pasa del lado del cliente. No va a valer con que nosotros hagamos determinadas acciones para mejorar la productividad de nuestro trabajo, porque estaremos chocando, estaremos entrando en conflicto o no, ya lo veremos, con lo que el cliente espera de nosotros. Obviamente esto tiene consecuencias directas en el negocio, tiene consecuencias que se van a ver en la relación con los clientes, en si nos recomiendan o no, en si entregamos los trabajos a tiempo o no, en si al final vamos a ser más productivos, vamos a ganar más dinero porque invertimos menos horas en el mismo trabajo o simplemente vamos a estar más contentos y más felices porque hemos sido capaces de mejorar nuestro proceso de trabajo, nuestro flujo de trabajo y dedicar el tiempo en otras cosas que pueden ser del propio trabajo, del propio negocio o en tiempo libre, ocio, en lo que queramos. O sea que eso es algo importante también a tener en cuenta. En cualquier caso, la productividad va un poquito más allá también. En muchas ocasiones cuando vemos documentos, artículos, vídeos, cursos, tutoriales, libros, cualquier tipo de documentación al final sobre productividad, nos estamos dando cuenta de que quizás se esté buscando pues, seguir un modelo en concreto. Pero no tiene por qué valer para todas las personas. Cada uno tiene un carácter diferente, tiene un carácter especial y tiene que ver dónde le puede encajar el foco de la productividad y dónde no. Probablemente una persona activa, que sea muy resolutiva, va a intentar buscar la productividad de manera natural, pero no solo en su trabajo, sino en su día a día. Va a intentar tardar menos en preparar el desayuno, tardar menos en hacer la cama, tardar menos en hacer la colada. Va a buscar alguna solución alternativa para las tareas del día a día o para tareas concretas. Aquí es importante que os preguntéis si vosotros en vuestro día a día, es decir, fuera del entorno de vuestro trabajo habitual, bien si trabajáis por cuenta propia o por cuenta ajena, pensáis o le dais una vuelta al tema productivo cuando os enfrentáis a esas tareas. Seguramente, si ese es vuestro caso, va a ser mucho más fácil para vosotros aplicar cualquier proceso productivo en el día a día, en vuestro trabajo. Pero si no es así, vais a tener que añadir un plus, añadir una pizca más a esa receta para poder conseguir los objetivos que estéis buscando. Seguramente sea fuerza de voluntad o seguramente sea concentración o seguramente sea centrarse en los objetivos que realmente estéis buscando para vuestro negocio. Pero es importante, no solo con la teoría nos va a funcionar, hay que pensar cómo somos nosotros en cualquier caso.
Bueno, realizada un poquito esta breve introducción sobre la productividad y enfocada un poco a la relación con los clientes, me gustaría abordar un poco este episodio o esta parte, esta grabación que estamos realizando ahora, en el punto de vista de dar consejos, dar trucos o una parte un poco más práctica, ¿no? Muchas veces hablamos de teoría, pero bueno, yo he querido también contar un poco a través de la experiencia propia esos elementos que creo que son claves a la hora de mejorar la productividad con los clientes. Vamos a hablar un poco de cómo afrontar los proyectos en general, cómo afrontar los proyectos de clientes en general. Vamos a hablar un poco de cómo utilizar la comunicación con los clientes para poder llegar a ser más productivos en nuestro trabajo. Y también, bueno, pues de esas comunicaciones, de esas reuniones, de esos documentos, esa información del día a día que muchas veces, bueno, pues nos permite trabajar de un mejor modo y poco a poco crear una estructura de trabajo que vaya enfocada a la productividad, en este caso en relación con los clientes. Uno de los puntos más importantes en este sentido es conocer las fases del proyecto. Cuando hablamos de un proyecto en concreto, debemos saber todos los puntos con antelación de lo que nos va a suponer ese proyecto. En este caso hablamos de proyectos web. Es decir, tenemos que saber cuál va a ser el alcance, a qué público objetivo nos dirigimos, cuál es el presupuesto real que tenemos para el proyecto, cuáles van a ser las fases, qué complejidad puede tener el proyecto, cuáles son los puntos más críticos que nos van a poder suponer añadir más o menos horas a ese trabajo final, cómo los vamos a poder abordar, si vamos a necesitar de alguna manera echar mano de alguna tercera persona para poder solucionar ese problema porque no está en nuestra mano hacerlo. Toda esa información es importante tenerla de antemano, porque si la vamos escarbando a medida que trabajamos en el proyecto, probablemente nos vamos a encontrar con sorpresas. Siempre en todos los proyectos hay algo que de alguna manera pues es una pequeña piedra en el camino, un pequeño obstáculo que debemos salvar. Hay veces que es muy fácil hacerlo porque ya tenemos experiencia en ese tema y podemos solucionarlo, pero otras veces puede ser un verdadero quebradero de cabeza y puede ser que de un proyecto muy sencillo se nos complique y pues de alguna manera tengamos ese problema que sea como la clave, la piedra angular de ese proyecto en concreto y se demore en horas, en esfuerzo, en todo tipo de complicaciones en la resolución del proyecto. Hay cosas que son realmente muy sencillas de prever, que se pueden hablar en las reuniones previas, que no tenemos por qué esperar al momento final para descubrirlas, como por ejemplo, pues quién se va a encargar de subir el sitio web a producción, dónde va a ir alojado, si va a ir alojado en un servidor nuestro, si va a ir alojado en un servidor del cliente, tenemos datos de acceso de la web actual, datos de acceso del servicio de hosting donde vamos a tener que subir la web. ¿Esos datos de acceso funcionan o no funcionan? ¿Qué sucede? Que muchas veces nos llega un correo electrónico con la información, acceso FTP, acceso a base de datos, acceso a panel de control del alojamiento, pero hay que probar esa información, hay que comprobar que los datos son correctos, hay que conocer quién es la persona o el interlocutor con el que, si tenemos algún problema sobre ese tema en concreto, vamos a poder acudir a él para poder solucionarlo. Esto es importante. Y esta información, si la conocemos en un primer momento, si sabemos todos los datos a nivel técnico o no técnico relacionados con el proyecto, personas de contacto, gente que nos puede dar información privilegiada, gente que nos va a facilitar materiales, si lo sabemos en un primer momento, podemos organizar luego las conversaciones. Porque ¿qué sucede cuando ya tenemos todo el proyecto realizado? Lo tenemos terminado, tenemos una fecha de entrega, una fecha de subida a producción, pero no disponemos de esta información. Pues al final tenemos que andar contra reloj, tenemos que preguntar cosas que ya deberíamos saber, hay un poquito de roce quizás porque esa información ya tendría que estar en nuestra mano, pero ahora tenemos que pedirla de nuevo, es un problema. Entonces, todo lo que sea anticiparse y conocer las fases de un proyecto en concreto va a ser positivo porque la información al final nos va a permitir que nos podamos organizar mucho mejor. Algo similar sucede cuando estamos hablando, por ejemplo, de una tarea de mantenimiento. Es decir, tenemos que analizar esa situación de un modo global, de un modo general. Hay veces que si estamos trabajando con un cliente de manera recurrente, si le damos un servicio de mantenimiento y, por ejemplo, pues creamos landing pages para hacer una campaña de publicidad o ajustes en una web o cambios a nivel de mantenimiento de contenido en un sitio web en concreto, pues nos pueden venir tareas que pueden ser más o menos urgentes, ¿no? Como, por ejemplo, pues crear una campaña de publicidad que incorpora pues un dossier gráfico, por ejemplo, una página de aterrizaje para una campaña de publicidad y un mailing. Supongamos este ejemplo en concreto por centralizarlo un poco en el caso que nos ocupa. Igual esa urgencia que viene de manera sobrevenida y que supone, por ejemplo, entregar ese trabajo en 2 o 3 días, no podemos abordarla porque tenemos otras tareas que ya están comprometidas y tenemos que avanzar con ellas.
Tampoco podemos quizás decirle que no podemos abordar esa tarea al cliente, porque es un cliente nuestro, un cliente habitual, queremos cuidarle, queremos tratarle bien y cuál es nuestro mejor cliente y tenemos que decidir un poco en ese caso cómo repartir el trabajo. ¿Qué problemas se nos encuentran? Que igual no podemos hacer todo a la vez en ese periodo de tiempo tan corto. Bueno, hay que hablar con el cliente, hay que preguntarle cuál es la fecha límite real que tenemos, por ejemplo, para el envío de ese mailing. Hay que comentarle si en la landing page tenemos que añadir toda la información que nos compete o si podemos hacer una cosa más mínima, una cosa más presencial para luego ir completándola en días siguientes. Hay que tener toda la información prevista, es decir, adelantarse un poco y sobre todo comunicarse con el cliente para ver realmente, mira, la situación es esta, es muy poco tiempo para hacer ese trabajo, voy a decirte la verdad, voy a ser transparente contigo, pero podemos solucionar esa tarea en concreto y esa necesidad tuya con diferentes modificaciones del alcance que realmente tiene el proyecto, ¿no? Quizás ese cliente primero va a enviar la información a unos clientes suyos, luego una base de datos, igual se pueden hacer 2 fases, es decir, igual el dossier, por ejemplo, del que hablábamos, no es necesario porque es más presencial para su equipo comercial que realiza una segunda visita después de que esos emails o esas llamadas de teléfono se hayan podido realizar. Es decir, esos puntos hay que tenerlos en cuenta y la comunicación con los clientes nos va a hacer que podamos ser más productivos. Si nosotros decimos que sí a ese trabajo y que no hay ningún problema y que lo vamos a entregar, nos vamos a pillar los dedos, va a haber problemas, no lo vamos a poder entregar, pero sí podemos negociar de alguna manera, en este caso, el alcance de la tarea para luego posponer el cierre completo, pues vamos a tener éxito porque vamos a solucionar el problema en la fecha adecuada al cliente y por otro lado vamos a poder abordarlo de una manera mucho más planificada en este caso. Cuando abordamos un proyecto web hay principalmente, yo creo, 2 factores que pueden hacer que el tiempo de entrega de ese proyecto se pueda llegar a dilatar, es decir, que no se puedan cumplir los objetivos de tiempo o que pueda haber problemas. No porque no lo hayamos pensado realmente, no lo hayamos planificado, hayamos valorado el alcance, sino por 2 elementos en concreto que a veces pueden un poco romper esa estructura. Por un lado está la propia complejidad del proyecto. Hay veces que ante una solución, sobre todo cuando hablamos de programación, por ejemplo, en este caso, puede solucionarse en 1 hora o podemos tardar días en solucionar un problema relacionado con un código en concreto, una programación, una funcionalidad específica de la web que en la que estemos trabajando o con en la que estemos programando en este caso. En este caso es algo más técnico, es algo que tenemos que gestionar por nuestra parte y obviamente cuantos más trabajos realicemos, cuanto más documentemos el tiempo que tardamos en realizar ciertas cosas, ciertas tareas de programación o ciertos trabajos en relación a funcionalidades con nuestro sitio web, mejor vamos a poder estimar el tiempo que nos va a llevar. Vamos a ser más exactos y fidedignos con el tiempo en los presupuestos que nosotros podamos tener contemplados para un trabajo en concreto. Pero hay otra parte, que es la que se escapa un poco más de nuestras capacidades, que es la disponibilidad que puede tener el cliente a la hora de poder resolver determinadas situaciones que se vayan presentando sobre la marcha y sobre el transcurso del proyecto. Es decir, un cliente que no contesta a nuestros emails de una manera más o menos ágil, que no nos valida los diseños que hemos preparado, que no valida las funcionalidades, que tarda varios días en contestar la información que nosotros le hemos facilitado, que por ejemplo pues no nos facilita los materiales que necesitamos de determinados logotipos, determinadas imágenes, sesiones de fotografía, contenido que pueda tener en su lado. Es decir, aquí hay un punto que no podemos controlar. Se va a demorar porque tenemos el proyecto parado y hasta que no tengamos una contestación del cliente con más información o con una validación o con documentación de cualquier tipo, no vamos a poder continuar con el trabajo. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Cómo podemos afrontar a nivel o buscando la productividad? Pues podemos trabajar avanzando por nuestra cuenta. Es decir, ¿qué otras tareas tiene ese proyecto con las que podamos avanzar? ¿Hay algo que podamos hacer por nuestro lado, aunque sea de fases muy, muy posteriores en el proyecto? Pues adelante con ello. Vamos a adelantar ese trabajo y a meterlo en nuestra programación, nuestra cola de tareas. ¿Podemos aportar nosotros las soluciones? Es decir, necesitamos logotipos, por ejemplo, es el caso más específico. Tenemos que esperar a que nos lo envíe. Los podemos encontrar nosotros, podemos encontrarlos en internet, podemos hablar con la empresa directamente para que nos lo facilite. Igual hay ciertas acciones que simplemente una llamada de teléfono, un correo electrónico nos puede hacer que directamente podamos hacer o conseguir la información que necesitamos. O cuando estamos, por ejemplo, y este es un punto yo creo que bastante importante, cuando estamos esperando la validación de un diseño, que puede ser un logotipo, un banner, una creatividad, un diseño web, por ejemplo,
¿Qué podemos hacer para que esa decisión sea mucho más ágil, sea mucho más rápida? Hay que conocer cómo es cada tipo de cliente en este caso, hay que ver cuál es su forma de trabajar. ¿Es alguien que le gusta tener la información muy detallada? ¿Es alguien que quiere algo muy sencillo, muy directo, muy claro? Muchas veces suele funcionar mejor una, dos, tres opciones como mucho, presentar las opciones de una manera muy clara, muy sencilla, muy fácil de entender e incluso dar nosotros nuestra opinión sobre un diseño en concreto. A mí personalmente me ha funcionado mucho cuando tenemos tres opciones o tres líneas diferentes de diseños a elegir, dar mi opinión profesional, no estética, sino simplemente una opinión objetiva de qué logotipo va a funcionar mejor o qué logotipo tiene más sentido para el negocio en el que estamos trabajando, ¿no? Y eso al final también ayuda mucho en la toma de decisiones, porque estás poniendo todas las cartas sobre la mesa, estás dando información extra y estás ayudando a ese cliente, que puede ser un poco más indeciso, a que pueda tomar una decisión. Pero hay veces que igual, según cómo sea el tipo de cliente, y de aquí que sea importante conocer a cada uno de los tipos de cliente, igual necesitamos darle más información, más detallada. Igual tenemos que presentar el trabajo solo uno, pero muy detallado, con los textos muy reales, digamos, o definitivos, es decir, con toda la información muy mascada para que se contemple como algo realmente válido, ¿no? Hay que ver un poco, y esto sobre todo en las conversaciones previas, en reuniones previas con un cliente, es lo que tenemos que ver, ¿no? Si es alguien pues con mucha más chispa y que quiere que las cosas funcionen rápido, si es alguien que le gusta pensar un poco mejor, también tener en cuenta esos tiempos de espera dentro del proyecto, saber que si escribimos a un cliente o llamamos a un cliente, igual la toma de decisión no se realiza en ese momento, igual hay que esperar varios días o una semana. Toda esa información es importante, incluso podríamos apuntarlo en un CRM, ¿no? Si es que trabajamos con un equipo o si queremos recordarlo para saber pues cómo es cada tipología de cliente o cómo tenemos que tratar a un cliente en concreto. Esto es interesante, sobre todo ya os digo, si trabajamos en equipo. En cualquier caso, adelantarnos un poco a lo que pueda necesitar el cliente, tratar de gestionar esos tiempos y también conocer a cada uno de los clientes para saber cómo dirigirnos hacia ellos. Otro de los puntos que son interesantes y a tener en cuenta está relacionado con la planificación de las comunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí ya vamos un poco más a temas directamente de productividad y del día a día. Un buen sistema de trabajo tiene como base, y esto lo vamos a ver en cualquier manual de productividad que nos encontremos, agrupar las tareas de un mismo tipo en una franja de tiempo, en un periodo de tiempo, para centrarnos en esa tarea en concreto. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues centrarnos en ese tipo de tarea, concentrarnos en lo que estamos haciendo, no cambiar de herramientas, no saltar de un sitio a otro y de algún modo pues ser más productivo en ese proceso. Se suele decir que el nivel de concentración o de productividad lo alcanzamos, he leído 10, 15, 20 minutos desde que abordamos una tarea. Es decir, si estamos, por ejemplo, escribiendo emails, el email que escribamos a los 10-15 minutos de haber empezado va a ser mucho mejor, vamos a estar más fluidos, va a ir mucho más rápido que el primero que hagamos. Por lo tanto, hay un tiempo también de transición desde que empezamos una tarea hasta que realmente estamos concentrados del todo en esa tarea que estamos realizando. De ahí que sea interesante agrupar todo ese contenido, agrupar todas esas tareas relacionadas de la misma tipología en un periodo de tiempo concreto. ¿Qué suele ser interesante en este sentido? Pues, por ejemplo, tener una franja disponible a principio de semana, el lunes, por ejemplo, para realizar las llamadas de teléfono que sean críticas durante esa semana, ¿no? Adelantarnos un poco y comunicar con los clientes pues, la información que necesitemos, los avances, cómo va el proyecto, si hay algún cambio o alguna reunión que hay que agendar, pero todos esos bloques de llamadas agruparlos en un momento determinado. Es decir, a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana voy a empezar a hacer llamadas y voy a estar una hora con el teléfono llamando a los clientes para comunicarles todas estas cosas. Tengo mi lista de clientes en concreto, lo que tengo que contar a cada uno de ellos y voy realizando esas tareas. Y de esa manera he agrupado toda la comunicación en un momento en concreto del día. Generalmente estas tareas que son de comunicación con clientes es interesante hacerlas, bueno, lo antes posible durante el transcurso del día, no esperar a última hora de la tarde. Muchas veces ya no podemos encontrar a esa persona en concreto, si es un email la contestación nos va a llegar al día siguiente, es más complicado, es interesante hacerlo a primera hora de la mañana, tampoco sin pasarse, porque es verdad que
no todo el mundo tiene el mismo horario y bueno, pues yo creo que una hora más o menos habitual para poder empezar llamadas pueden ser las 9 de la mañana, pero también depende un poco del tipo de cliente con el que estemos trabajando. Hay clientes que entrarán a las 6 de la mañana, otros a las 8, otros a las 9, otros igual ese día no están ni siquiera en la oficina. Hay que ver un poco dónde podemos coger a cada persona en cada momento. En cualquier caso, pues bueno, un consejo que os dejo es que esas tareas las agrupéis. Si vamos a enviar emails de presupuestos, pues igual es interesante no hacer el presupuesto según nos lo piden, sino dedicar un día a la semana, 1 hora, 2 horas en concreto, para emitir esos presupuestos. Cuando alguien nos llame y nos pida un presupuesto, le diremos, tal día tendrás tu presupuesto, porque ya lo tenemos agendado en nuestro calendario y además sabemos que, además de tener el tiempo reservado, lo vamos a hacer de una manera un poco más ágil porque vamos a estar en nuestra herramienta para preparar presupuestos, con nuestra hoja de cálculo, con nuestras estimaciones, con reunión si es necesario con otros compañeros o con otros miembros del equipo para poder tomar las decisiones en cuanto al alcance del proyecto. Vamos a trabajar mucho mejor si agrupamos todos los contenidos o todas las tareas de un mismo tipo. En este sentido, otro de los consejos, y creo que también es importante, y está relacionado un poco con lo que comentábamos, es el hecho de evitar en lo posible, en la medida de lo posible, las interrupciones. Cuando hablamos de interrupciones estamos hablando normalmente pues, de llamadas de teléfono que entran en un momento determinado, cuando estamos haciendo una tarea en concreto que requiere mucha concentración, cuando no están programadas, cuando consultamos el correo electrónico a cada rato y saltamos de un sitio a otro. Es decir, en definitiva, evitar interrupciones no programadas dentro de nuestro trabajo diario. Es decir, no hay problema en atender una llamada de teléfono, en atender un email, pero si estamos dentro de una tarea que es prioritaria, que se requiere mucha concentración, hay que tener cuidado con esas interrupciones, porque muchas veces retomar otra vez la concentración nos puede llevar mucho tiempo. Es lo que comentábamos antes. Podemos estar 10, 15, 20 minutos sin estar centrados en el foco y ese tiempo es tiempo perdido realmente, porque no estamos otra vez de lleno en la tarea que estábamos haciendo. Estábamos preparando un presupuesto, y hemos ido al email para contestar un correo electrónico rápido y volvemos otra vez al presupuesto y no sabemos dónde estábamos. Estábamos escribiendo el código de un plugin o modificando un plugin para un proyecto web, nos llaman por teléfono, perdemos el hilo y tenemos que volver a leer otra vez todo el template de PHP para poder revisar en qué parte del código estábamos, dónde lo habíamos dejado, cuál era la funcionalidad que habíamos probado y cuál no. Es interesante en este sentido intentar evitar todas las interrupciones en un momento determinado. De hecho, incluso hay que ver ya quién es la persona que nos está llamando, hay que poner en valor otro tipo de elementos, pero decir, mira, estas 2 horas no voy a coger el teléfono, no voy a atender ninguna llamada, no voy a ver el email porque voy a dedicarlo a solucionar este problema que tengo sobre la mesa. Un presupuesto, como decíamos, una documentación importante, una programación de código, un diseño que se nos atasca, una entrega. Si estamos, vamos a poner un ejemplo claro, en un proceso de pase a producción de un sitio web, donde hay que subir la web, comprobar que esté todo correcto, revisar que esté funcionando, SEO, HTTPS, seguridad, velocidad, etcétera, etcétera. Es decir, todo el proceso que nosotros tengamos interno a la hora de pasar un sitio web en producción, pues igual es 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que sea necesario, que tenemos que estar aislados para que eso salga y ese trabajo se entregue a tiempo, porque si nos dejamos una de esas partes estaríamos dejando coja una tarea que realmente tiene una relevancia muy importante, como puede ser pues subir a producción un sitio web en concreto, os podéis imaginar. Así que que no os pese o que no os duela de vez en cuando decir que no a coger una llamada de teléfono o que no a coger un email, siempre y cuando luego obviamente lo hagáis y devolváis esa llamada, ¿no? En este caso, hablando de llamadas de teléfono. No se trata de no atender a la persona, sino de dilatar en un momento determinado en qué momento vamos a dar respuesta a esa consulta en concreto. Muchas veces os daréis cuenta de que si lo habéis hecho, si habéis dejado el teléfono en modo avión o lo habéis puesto de lado o habéis pedido a una persona que os coja las llamadas y no las habéis atendido al momento, que luego esos problemas, cuando devolvéis la llamada, a veces no eran tan importantes, se habían solucionado, se había buscado una alternativa o, pues ya se puede dar solución a la causa en concreto, pero hay veces que esas llamadas que parecen tan urgentes no lo son tanto. Otro de los consejos que también quería daros en este caso era
el de anticiparse en las comunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando tenemos, os dais cuenta que muchas veces estamos hablando de productividad en casos extremos, extra, donde no hemos calculado bien, donde llegan 2 tareas a la vez y no tenemos tiempo para poder realizarlas. En este caso, cuando tenemos estos tiempos de entrega apurados, es posible que materialmente no seamos capaces de entregar el trabajo al completo. Aquí en este caso tenemos que saber aprender a gestionar correctamente los tiempos y es importante informar, yo creo que con claridad y con transparencia de la situación, de lo que está pasando. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, imaginemos que tenemos que entregar un trabajo el viernes, por ejemplo, un proyecto web o una parte de un proyecto, una landing page, lo que tengáis en mente, lo que queráis. Nos damos cuenta de que por diferentes motivos, causas sobrevenidas, no vamos a ser capaces de entregar ese trabajo a tiempo, aunque ya hemos avanzado en él, pero no hemos sido capaces de poder, vamos a ver que no tenemos tiempo material de poder realizarlo. Aquí lo que es recomendable es anticiparse, no esperar a que llegue el viernes y el cliente nos llame y le tengamos que decir que el trabajo no está terminado, sino hablar con el cliente días antes de la entrega en concreto, buscar una solución alternativa y anticiparnos a esa llamada. Es decir, seamos nosotros quienes le llamemos y le comentemos, mira, hay problemas, no vamos a poder entregar el trabajo completo, hay alguna forma de poder posponer la entrega, hay alguna forma de hacer una solución parcial. Al final todos queremos el mismo resultado, que haya algo que sea útil para el cliente, que cumpla con las necesidades que tiene, pero realmente el cliente no es que necesite una web en concreto, una página en concreto, necesita ofrecer un servicio, necesita dar a conocer su marca, necesita ciertas cosas. Si conseguimos solucionar eso, el foco, vamos a poder solucionar ese problema, vamos a poder salvar la situación y vamos a estar todos contentos porque hemos dado una solución parcial, hemos cumplido los tiempos dentro de lo acordado y además nos hemos anticipado. No estamos dando una excusa, no estamos intentando escurrir el bulto, no, aquí estamos siendo sinceros con el cliente, diciéndole las cosas como son y buscando una alternativa, buscando soluciones, que es al final una de las cosas que en cualquier profesión más se agradece de un proveedor. También otro de los puntos importantes, y yo creo que es algo que a veces nos cuesta un poco, pero es más que interesante, es reconducir la conversación, cambiar los canales de conversación para poder conseguir el objetivo que buscamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, habitualmente y en los tiempos que corren tenemos a nuestra disposición 1000 canales para poder comunicarnos. Tenemos el email, el teléfono, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, bueno, hay 1000 canales más otros más a nivel profesional, a nivel técnico, como Slack o como Notion o como cualquier otra herramienta de comunicación que podamos utilizar. Es recomendable en este caso poder siempre centralizar la comunicación en el canal de trabajo preferido por nosotros, en la herramienta que nosotros creemos que es mejor para nuestro flujo de trabajo, que generalmente va a ser el email. Porque el email lo podemos automatizar, crear conexiones con otras aplicaciones, está todo guardado, tiene un buen buscador, es un servicio que todo el mundo conoce, es decir, nos permite que las cosas queden por escrito, no es volátil, el lenguaje de comunicación que utilizamos con los clientes es diferente en el email es decir, cuando utilizamos WhatsApp es muy habitual que utilicemos el teléfono, seamos muy concisos en los mensajes, pero en el email parece como que de alguna manera es una comunicación más pausada. No quiere decir que también pueda ser ágil, pero muchas veces lo consultamos desde nuestro ordenador de escritorio y ya simplemente el hecho de tener un teclado físico, de poder interactuar de una manera diferente, hace que las respuestas o las comunicaciones sean un poco más fructíferas y un poco más extensas y que nos den más información. Esto quiere decir que, bueno, pues es importante en este caso que fijemos un poco cuál es el canal preferido para nosotros. ¿Qué significa esto? Que si alguien contacta por nosotros por WhatsApp, por ejemplo, está bien que contestemos, pero una buena forma de contestar sería, oye, he recibido el mensaje, me pongo con ello, tienes un email con toda la información. Y ahí ya estamos cambiando el canal de comunicación y estamos reconduciendo la conversación hacia donde nos interesa, hacia nuestro flujo de trabajo, que es el email. Eso es interesante y poco a poco el cliente pues va entendiendo que la forma de trabajar o de comunicarse pues es mejor de una manera o de otra, ¿no? Aunque tú puedes tener todas las vías abiertas, teléfono, email, es decir, no hay problema en ello. Y relacionado con reconducir la conversación, cambiar la conversación de canal, vale, es importante también tener en cuenta
cuándo debemos realmente cambiar el canal de comunicación. Es decir, no siempre el canal de comunicación que preferimos va a solucionar nuestros problemas. No siempre el email es la mejor herramienta para comunicarse con un cliente. Es que muchas veces hablando se entiende la gente. Es decir, un email puede dar una idea equivocada del trabajo que vamos a realizar, de la importancia que tiene para el cliente, de cómo está anímicamente el cliente cuando nos está contando las cosas. Es decir, este texto escrito se puede malinterpretar en muchas ocasiones o puede haber un malentendido en lo que se nos está contando o en lo que nosotros contamos. Cuando vemos que esa conversación por email no avanza, cuando no se están entendiendo las cosas por un lado o por otro, hay que rápidamente cambiar el canal de comunicación, coger el teléfono, hablar con el cliente y decirle, mira, creo que nos estamos entendiendo, no he entendido muy bien lo que me comentabas, explícame un poquito mejor lo que me decías en el email, tengo algunas dudas, y ahí automáticamente solucionamos el problema. Pasa siempre, muchas veces es más cómodo para nosotros contestar un email, lo contestamos, seguimos a lo nuestro, esperamos la contestación, volvemos a contestar, seguimos a lo nuestro, pero igual no estamos avanzando ahí, porque estamos rebotando correos de un lado a otro sin llegar a buen término. Así que si vemos la más mínima fricción, si vemos que algo no se entiende correctamente, en la segunda respuesta donde ya veamos que eso no está funcionando, cambiar el canal de comunicación. Vámonos al teléfono, que normalmente suele ser lo que puede solucionar nuestros problemas de comunicación con los clientes. Más cosas interesantes, preparar las reuniones. Bueno, esto es algo que creo que todo el mundo debería saber, pero me gusta siempre recordarlo. También me hago un ejercicio a mí mismo para que no se me olvide preparar las reuniones con antelación. Es un punto importante y debemos prepararlo a conciencia. Es decir, yo habitualmente preparo un documento previo a la reunión con los puntos que creo que son importantes si es que tengo que contar algo, para que no se me olvide nada que contar. También con las dudas que pueda tener cuando me reúno con el cliente, para que no se me quede nada en el tintero. Y bueno, pues con cualquier elemento a tener en cuenta. Y también es interesante no solo ese documento ir contestándolo durante la reunión, en la conversación que tengamos con el cliente, sino también después tener un documento resumen de la reunión. Es una práctica habitual en muchas empresas crear un acta de reunión y enviársela al cliente para ver todos los puntos que se han comentado, toda la información. A veces ese acta suele ser demasiado formal. Yo personalmente no soy partidario de hacer un acta al uso, pero sí es interesante que si ya que tenemos un documento de reunión preparado para nosotros, pues poder compartirlo o utilizarlo como herramienta de trabajo. Eso sí que es algo que en muchas ocasiones he llegado a realizar, ¿no? Pasar un poco, entre comillas, las notas de la reunión con las dudas, con las preguntas, con los puntos interesantes, pasarlo un poquito a limpio, compartirlo con el cliente y luego a medida que vas trabajando vas avanzando, compartes el documento, ves los puntos que quedan y así el cliente está un poco al tanto de lo que estaba pensado hacerse, de las fechas de entrega, de los compromisos, y a ti también te sirve como herramienta de trabajo para poder seguir el hilo de todo lo que hay que realizar. Dentro de las reuniones, que era uno de los puntos que, como decíamos al inicio, habría que comentar, es interesante también gestionar el tiempo en las reuniones, ¿no? Esto también es válido para llamadas de teléfono, otro tipo de comunicaciones. Es decir, vamos a ser los líderes en una reunión con un cliente, vamos a llevar las riendas de esa reunión, no vamos a dejar que el tiempo se dilate. Queremos que sea lo más breve posible, pero que solucione todas las dudas y todos los problemas o inquietudes que podamos tener. ¿Por qué no empezamos la reunión acordando el tiempo de finalización? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Una hora? ¿Media hora? ¿15 minutos? ¿Cuál es el tiempo que disponemos? El nuestro y el del cliente. Vamos a presentar con ese documento previo todos los puntos de la reunión. Vamos a ser nosotros quienes vayamos liderando ese seguimiento, es decir, vamos a este punto, vamos al siguiente, no nos dejemos llevar por la conversación, por los datos que no tienen mucho sentido, por cosas que igual no son tan importantes. Vamos a ir esto y esto. Estos 5 puntos de la reunión son los que tienen que quedar claros. Si llevamos media hora y solo hemos tocado el primero, igual es que vamos mal. Así que vamos a intentar ir pasando de punto en punto para tomar y tener todo en el tiempo previsto. Si es una hora, pues una hora. También es interesante no ser nosotros los únicos que hablemos en la reunión, sino saber escuchar y captar la esencia de lo que nos está contando el cliente. Muchas veces una frase es la más importante de la reunión, porque con esa frase te estás trasladando un punto importante, una tarea prioritaria, algo que te puede llevar una semana de trabajo, pero que tienes que saber entender de alguna manera que eso es importante para el negocio y saber abordar esa tarea o ese cambio, esa modificación que te han trasladado. Y a veces es solamente una frase, pero hay que saber escuchar, porque si algo se dijo en la reunión,
algo se dijo en la reunión y tiene que quedar constancia de ello. Así que bueno, pues no seamos los únicos que hablemos, sino también dejemos hablar al cliente y entendamos un poco lo que nos quiere decir entre las líneas cuando nos va contando con su lenguaje las necesidades que pueda tener. En este caso, en el caso de las reuniones, bueno, muchas veces es verdad que pensamos que se nos va un poquito el tiempo, que tienen más dilación de la cuenta, pero también es el punto de contacto. Algunos haréis reuniones por Skype, otros por teléfono, otros en persona, pero es el punto de contacto más cercano que nos sirve para que todos los puntos anteriores, todos los consejos, todos los elementos que hemos comentado puedan ser luego mucho mejor analizados. Hemos hablado de conocer el tipo de cliente, de conocer el canal de comunicación, de saber... Todo esto en las reuniones puede quedar claro, porque al final en una conversación vamos a saber si está muy pendiente del móvil o no. Vamos a saber cómo habla, cómo interactúa, si es una persona que de algún modo pues le gusta más pensarse las cosas o es mucho más proactivo y le gusta llevar la iniciativa. Esa información es muy valiosa. Así que en cualquier caso, aunque hablemos de ser productivos también en las reuniones, como hablamos en este último punto, y con esto ya terminamos un poco la sesión de hoy, no nos importe estar un poco más de tiempo y poder entrar un poquito más en lo personal, interesarnos por la persona en concreto, saber un poquito más de él, porque eso va a hacer, por un lado, que le conozcamos mejor y las conversaciones futuras sean mucho más prósperas y que también de alguna manera podamos entablar una confianza mucho mayor, para que también podamos trabajar de una manera más relajada, que confíen mucho más en el trabajo que estamos realizando y que de alguna manera, pues bueno, nuestro trabajo sea un poquito más próspero, ¿no? Y más satisfactorio, ¿no? Porque al final, aunque estemos trabajando para alguien, no dejan de ser relaciones humanas y creo que eso al final es importante también en el día a día. Así que bueno, pues con esto que hemos comentado hoy, espero que os haya servido un poco para darle un poco al coco, para pensar un poquito. Me gustaría también que participarais y comentarais vuestras impresiones, vuestras opiniones, si tenéis algún consejo más que poder dar en torno a la productividad con clientes, si hay alguna experiencia concreta donde hayáis aplicado alguna técnica, algún truco o donde lo planteáis de una manera diferente para poder compartirlo con los demás. Y en cualquier caso, pues... vamos a intentar conseguir los objetivos que tengamos en mente, vamos a intentar ser más productivos y al final ser un poquito más felices. Así que eso es todo, hasta este momento me despido y nada, lo dicho, si queréis seguirme me podéis encontrar en Twitter en @fernan y si queréis escuchar mi podcast WordPress Diario, solo tenéis que buscarlo y en cualquier caso nos vemos en otras ocasiones en otras ediciones de Semana WP. ¿Te ha gustado esta charla? No dudes en compartirla en tus redes sociales. Además, quiero recordarte que tienes los vídeos de esta edición y del resto de ediciones en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!